de nuestras vidas hemos escuchado sobre César Vallejo, considerado el más grande e innovador poeta del siglo XX. Escritor de poemas y libros que plasmaron sus sentimientos y puntos de vista de una época y una sociedad muy controversial. Él fue quien escribió una única sátira teatral que denominó Colacho Hermanos o Presidentes de América, que reflejaba una dura crítica y enmarca la lucha por el poder, contrastándola con una farsa de democracia. ¿Pero alguna vez te has preguntado qué fue lo que motivó a Vallejo a escribirla? Si quieres resolver esta y más dudas, quédate, que a continuación lo despejaremos juntos. Bienvenidos a este documental. ¡Comencemos! César Abraham Vallejo Mendoza nació el 16 de marzo de 1892 en Santiago de Chuco. Fue el menor de 12 hermanos. Sus padres fueron Francisco de Paula Vallejo y María de los Santos Mendoza. Estudió letras en la Universidad de Trujillo, graduándose en 1915, gracias a su tesis denominada El romanticismo en la poesía castellana. Trabajó como docente en la ciudad de Trujillo y Lima hasta 1923, año en el cual decide viajar a Europa tras algunos inconvenientes ocurridos en Perú. Vivió yendo y viniendo de ciudad en ciudad, siendo París y Madrid en donde más tiempo se estableció. Durante ese periodo siguió escribiendo poemas y artículos periodísticos. En París conoció a Georgette Philippard, con quien compartiría el resto de su vida, casándose en 1934. Su obra refleja el sentimiento de dolor y rechazo contra las injusticias sociales sustituidas en la época. En ese sentido, Vallejo expresaba el arte comprometido con el cual buscaba alzar su voz de protesta, y sus principales poemarios fueron Los Heraldos Negros, Trilce, España aparta de mí este cáliz, y en la narrativa sobresalen Paco Yunque, Fabla Salvaje y El Tuxteno. En 1934, César Vallejo escribe su única sátira teatral titulado Colacho Hermanos o Presidente de América, la cual no fue publicada en la vida del autor, pues fue rechazado por los editores de la época. En 1979, tras su muerte, la obra fue publicada en versión completa. De esta manera, el mundo lo conocería y vería lo que quiso transmitir el autor en dicho trabajo. Esta obra está inspirada en su totalidad en una sociedad peruana que por ese entonces pasaba por grandes problemas, como sociales, económicos y políticos. Un factor que inspiró a Vallejo para escribir esta sátira fue el gobierno de Augusto B. Leguía, que comenzó en 1919 y culminó en 1930, el cual se denominó la Patria Nueva. Fue un gobierno populista que se enfocó en la modernización del país con la finalidad de atraer inversiones extranjeras. Todo esto a un elevado costo, el endeudamiento del Perú con los Estados Unidos. Durante el gobierno de Leguía se promulgaron leyes que pisoteaban los derechos del campesino y favorecía a las altas clases sociales. La deuda externa fue tal que Estados Unidos tenía prácticamente el control de la economía del país. Se le cedió la explotación de todos los recursos naturales a nivel nacional, debido a la presión de no poder solventar los préstamos realizados. Fue tanto el apoyo inconsciente que se le brindó a Estados Unidos que estos no pagaban ningún tipo de impuesto por la exportación de recursos minerales como el petróleo, extraídos en la ciudad de Piura, incrementando de esta manera las ganancias de los yanquis. La corrupción, las irregularidades con las que se caracterizó este gobierno trajo como consecuencia protestas y el levantamiento de la población, iniciándose un movimiento social denominado socialismo, cuyo líder fue José Carlos Mariátegui. Finalmente, las protestas del pueblo y la quiebra de la economía de Estados Unidos por el Jueves Negro trajo como consecuencia una inestabilidad económica
debido a la dependencia que teníamos con ese país, iniciándose de esta manera el inicio del fin del gobierno de Augusto B. Leguía. En 1930, en medio de una crisis económica, su último periodo fue interrumpido por un golpe de Estado, perpetrado por las fuerzas militares, encabezadas por el comandante Luis Miguel Sánchez Cerro. El Perú pasaba por una situación crítica gracias a la mala función de este gobierno, generando que en muy corto lapso de tiempo varios personajes pasaran por el sillón presidencial. En este sentido, la obra Colachos Hermanos o Presidentes de América está inspirada en estos acontecimientos, ya que en investigaciones posteriores se descubrió que este tema concuerda de manera muy exacta con lo que sucedió en el Perú. Esto demuestra que aunque el poeta se encontraba fuera del Perú, tenía interés de lo que estaba pasando dentro de su patria. Cabe señalar que Vallejo utilizó parte del argumento de la obra El Tuxeno para la elaboración de dicha sátira teatral, que como ya hemos visto, se inspira en la sociedad del Perú. Versiones de la sátira teatral. Esta pieza teatral tiene 3 versiones. La primera versión, escrita en castellano, fue conservada por Georgette de Vallejo y actualmente se encuentra en la Universidad Católica del Perú. La segunda versión, escrita en su totalidad en francés, y actualmente sus orígenes se conservan en la Biblioteca de la Universidad Católica del Perú. Y por último, una versión más en castellano, considerada como la más completa, y se encuentra en la Universidad Nacional del Perú. Fue editada por primera vez por Ricardo González Vigil en Obras Completos Colacho Hermanos, tomo 11, en Bozos Teatrales, en 1992. Los hermanos Colacho, Aciral y Cordel inicialmente presentaban una tienda pequeña en Taje, ubicada en los Andes peruanos, donde su pensamiento de llegar a ser alguien muy importante era como el pan de cada día, y también buscaban afiliarse o relacionarse con la alta sociedad. Para su suerte, se encontraron con una transaccional norteamericana denominada Ibilca Corporation, que a su vez estas explotaban las minas de tal aldea. Existió un roce social entre los Colacho y dicha transaccional, y que esta a su vez les encargó una tarea muy importante en las que deberían contratar indígenas para que trabajasen en las minas, ignorando por completo el valor de la condición laboral en la que deberían trabajar todo trabajador. Y bueno, el estatus social de los Colachos subió y pasaron de presentar una tienda pequeña a presentar un gran bazar. Ya como patrones, los hermanos Colacho buscan sobresalir aún más, y con la propuesta del encargado de la corporación para Cordel como presidente, ven un camino para seguir escalando poco a poco en esta sociedad que está basada en el poder económico. Es así que Cordel Colacho logra llegar a ser presidente de la República, motivado por los intereses que tenían los estadounidenses para seguir obteniendo beneficios. Una vez ubicado en la presidencia, Cordel Colacho tenía inclinaciones muy notorias con los intereses de los yanquis, motivo por el cual la población inicia protestas para removerlo del cargo. En este punto es cuando el coronel Colongo inicia un golpe de estado contra los Colacho, destituyendo del cargo y ocupando el sillón presidencial. La historia llega a su fin con la disputa interminable entre el coronel Colongo y Cellar, por ver quién toma el anhelado cargo. Vallejo reflejó una penosa realidad en su obra. En primer lugar, la farsa de una democracia impuesta sobre intereses personales que produjo un sinnúmero de atropellos sobre el pueblo peruano. Además, mostró la importancia que tenía el poder económico en esos tiempos. Las actividades económicas de los personajes principales de esta sátira estaban sustentadas en engaños y abusos frente a un pueblo indígena que era ignorante y analfabeto. Podemos apreciar en tal sentido una fascinación existente por parte de la población indígena por objetos que pensaban que tenían más valor que sus terrenos fértiles para el cultivo. Para concluir, podemos decir que César Vallejo logró ser reconocido por más personas después de su muerte. Vivió una gran parte de su vida adulta en París, con muchos problemas económicos y un futuro incierto.
Pero esto no representaría problema alguno, ya que siguió escribiendo obras de suma importancia para la poesía a nivel mundial, siendo publicadas de manera póstuma. El poeta dejó de existir un Viernes Santo, exactamente el 15 de abril de 1938, pero no un jueves como lo había predicho en su poema Piedra Blanca sobre Piedra Negra. Sus restos fueron enterrados en el cementerio de Mont-Royal, en los suburbios del sur de la capital francesa. 32 años más tarde, en 1970, su viuda Georgette Vallejo trasladó sus restos, donde actualmente reposan en el cementerio de Montparnasse, en París.